Bien, muy buenas tardes tengan todos. En esta ocasión, bienvenidos al seminario del posgrado en Ciencias Físicas. En esta ocasión tenemos el honor y el gusto de tener aquí al doctor Alfredo Raya Montaño del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que nos va a presentar un trabajo sobre estados coherentes en grafeno deformado y magnetizado. Antes de comenzar con su seminario, permítanme leerles una breve semblanza. El doctor Alfredo Raya Montaño realizó sus estudios de licenciatura en la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y se doctoró en el Instituto de Física y Matemáticas de la misma institución en el año 2003. Realizó estancias postdoctorales en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima y el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Es profesor e investigador de la Universidad Michoacana desde el año 2007. Ha publicado cerca de 60 artículos de investigación, más de 60 artículos de investigación y ha dirigido más de 23 tesis en todos los niveles. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 desde el año 2018 y actualmente es el director del Instituto de Física y Matemáticas ahí en la Universidad Michoacana. Sus líneas de investigación incluyen cromodinámica cuántica, teoría cuántica de campos en condiciones extremas, electrodinámica cuántica en dimensiones bajas, así como grafeno y sistemas afines. Así que, pues sin más, le damos la bienvenida y adelante, Alfredo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pavel, por la invitación y muchas gracias a todos que están participando en este seminario. Es un gusto poder compartir con ustedes este trabajo que estamos venido realizando desde hace un par de años con este equipo de trabajo que incluye a Yajaira Concha, a Eric Díaz, que en realidad es el líder de este tipo de ideas, y a Mauricio Oliva, que también estamos colaborando. Y lo estoy basando en trabajos recientes que hicimos al respecto del año pasado y de este año. Entonces, yo le pedí permiso a Pavel de hacer un anuncio parroquial porque aquí en nuestro Instituto de Física y Matemáticas estamos en el proceso de apertura de la convocatoria para nuevo ingreso. Entonces, aquí les muestro brevemente algunas de las líneas de investigación que se cultivan acá, desde cosmología, gravitación, relatividad general, relatividad numérica, física computacional, sistemas complejos, biofísica, física estadística, rayos cósmicos, partículas elementales y teoría cuántica de campos. Entonces, si fuera del interés de alguno de ustedes, así como ha sido en el pasado, que ya tenemos algunos estudiantes egresados de la facultad que han estado con nosotros, pues ahí está esta opción que pudieran considerar. Con todo gusto podríamos compartir la información que así lo requiera. Pero bueno, volviendo al tema de interés, lo que quiero platicarles un poquito es, primero que nada, del grafeno y sus generalidades, que creo que es un tema que es de bastante actualidad y de mucho interés, así que podría ser interesante revisar algunos de los aspectos de este material. Y luego hablar a grosso modo de qué son estos estados coherentes para después aterrizar en cómo podemos construir los estados coherentes, una familia muy particular que son estados no lineales. Cuando consideramos que una muestra de grafeno, que estamos yendo más allá del límite ideal, está inmersa en un campo magnético transversal de fondo, pero al mismo tiempo está siendo sujeta a deformaciones elásticas de la membrana. Y entonces podríamos hacerlo, la descripción, en una norma de tipo Landau y en una norma de tipo simétrico, que ahorita les voy a explicar cuáles son las peculiaridades de hacerlo en uno o en el otro esquema. Y al final simplemente decirles algunas ideas que se quedan en el tintero y que se pueden explorar de alguna manera, por si alguien tiene también interés y podría aquí contribuir en este campo. Bueno, recordemos que grafeno es esta estructura atómica que fue el primer cristal bidimensional que se aisló de manera experimental y es una membrana que tiene efectivamente un átomo de espesor y está compuesta de átomos de carbono que se amarran fuertemente en un arreglo de tipo panal de abejas o un arreglo hexagonal.
el hecho de que se haya aislado recientemente es muy interesante porque se puede estimar, dada la productividad o las ideas que se han generado en torno a este material, hay un antes y un después de la era del grafeno. Y no solo en la ciencia de materiales, también en la física fundamental, la física de las interacciones elementales, ha tenido repercusiones muy interesantes. Bueno, les platico de este grafeno que en realidad se había considerado desde mucho tiempo porque es la base de todas las estructuras grafíticas que se conocen. Por ejemplo, él se puede enrollar en sí mismo, hacer estas estructuras cero dimensionales que son los fullerenos, a base precisamente de quitar un elemento de carbono, un átomo de carbono del arreglo hexagonal y entonces pegar las cosas para hacer una estructura como balón de fútbol. También se puede enrollar esta membrana de grafeno para formar los famosos nanotubos de carbono, que también son sistemas que por sus aplicaciones tecnológicas, sus implicaciones en la física básica, han estado en el interés de la comunidad por mucho tiempo. Y de la manera que nosotros lo hemos visto más natural y que lo conocemos de toda la vida es en forma de grafito, es decir, en la punta de los lápices. ¿Por qué? Porque el grafito consta de un empacado de muchas láminas de grafeno. Entonces, cuando tenemos cientos de láminas de grafeno, lo que estamos viendo es precisamente este material, el grafito, y dadas estas propiedades es que nosotros podemos escribir sobre una libreta arrastrando precisamente el lápiz y dejando las trazas del material sobre el cuaderno que estemos utilizando. Bueno, este material ha sido estudiado. Sí, adelante. Bien, continúo. Este material ha sido estudiado teóricamente por mucho tiempo. El primer trabajo que se tiene registro es de Wallace, precisamente en el año 1947, donde estudia la estructura de bandas, es decir, la relación que hay entre las propiedades de conducción de este material en el grafito bidimensional, dentro de los esquemas canónicos de la física del estado sólido, que es el esquema de amarre fuerte. Entonces, esto se dio en 1947. El detalle es que como es un trabajo teórico, hay muchos argumentos o existían muchos argumentos para los cuales era poco recomendada la búsqueda de sistemas cristalinos bidimensionales. Entre otras cosas, hay teoremas muy fuertes, muy interesantes desde la física estadística y la física del estado sólido que predicen precisamente que la estructura de un cristal plano bidimensional es inestable ante fluctuaciones térmicas. Entonces, en lugar de uno poder construir un cristal, a lo más tendría islotes de material que van a estar aislados y entonces, en principio, se antojaba imposible que valiera la pena tratar de buscar estos materiales. Entonces, desde el punto de vista teórico son atractivos para entender algunas propiedades, pero desde el punto de vista experimental no lo eran y de hecho dejaron de ser de interés por algún tiempo. Sin embargo, a principios de esta década, y precisamente basados en la idea de cómo se puede escribir sobre una libreta, se desarrolló esta técnica, o se anunció que era así de sencilla, donde se hacía un trazo de grafito en alguna superficie y luego mediante exfoliación mecánica generada por poner una cinta adhesiva y estarla quitando, y ponerla de nuevo y estarla quitando, ponerla y quitarla hasta que la traza del material es muy tenue y esta traza se observa en el microscopio. Entonces ahí se observan unos islotes, unas zonas más oscuras, que quiere decir aquí hay varias capas de grafito simultáneamente encima una de la otra, pero hay estructuras más transparentes, las más translúcidas que se ven en este caso, corresponden precisamente a una membrana de este material. Entonces, los primeros reportes de que se pudieron obtener muestras de grafeno como tal
se dan entre los años 2004 y 2005, y esto hizo que en muy corto tiempo, es decir, en el transcurso de apenas unos 5 o 6 años, estos caballeros que están por aquí en las fotografías fueran galardonados con el Premio Nobel de Física. Claro que el descubrimiento de grafeno, o sea, yo lo contrasto porque si ustedes observan el premio Nobel de este año, por ejemplo, de las contribuciones de Penrose a que se entrega el premio Nobel, pues transcurren muchos años y eso es lo más típico que ocurra durante la entrega de premios, ¿verdad? La asignación de premios Nobel. Pero en este caso, el periodo que transcurrió entre los descubrimientos y la entrega del Nobel fue realmente un periodo muy, muy breve. Y una de las razones es que cuando se aísla este material y se empieza a caracterizar, se empiezan a ver sus propiedades, pues se genera una tremenda expectativa a nivel tanto de la física fundamental como de la física aplicada, porque este material en principio se antoja que podría revolucionar el desarrollo de nanodispositivos. Este material, por sus propiedades precisamente, puede sustituir al silicio en algunas aplicaciones tecnológicas y por lo tanto podríamos llegar, al menos se antoja así de nivel de entrada, a situaciones donde la nanotecnología se puede desarrollar en base a carbono, en base a grafeno, y no en base a silicio como se hace actualmente. De entre las propiedades del material tiene una altísima movilidad, es decir, quiere decir que soporta corrientes eléctricas muy, muy grandes, pero también como es un excelente conductor térmico, estas corrientes no calientan la muestra. Entonces, quiere decir, si nosotros pensamos en un nanodispositivo, sí soporta corrientes grandes, pero se calienta mucho. Entonces, hay que ponerle un ventilador ahí para que enfríe y el sistema sea funcional. Y entonces el ventilador resulta que es una cosa grandotota, así que para una aplicación tecnológica eso podría no ser interesante. En el caso del grafeno esto no sucede porque puede soportar corrientes eléctricas muy intensas circulando en el material por mucho tiempo sin calentarse. Otras de las propiedades del material incluye que es transparente en la porción visible del espectro electromagnético, apenas absorbe cerca del 3% de la luz que penetra una de estas muestras y tiene unas propiedades elásticas muy interesantes. Este material se puede deformar, se puede estirar, pero a la vez es muy rígido. Entonces es un material que tiene una dureza comparable con la del diamante, de hecho un poquito arriba de la del diamante, pero aún se puede moldear porque tiene esta propiedad de que es muy flexible. Una de las cosas que llama más la atención de este material es que los electrones que se encontraran en la banda de conducción y en la banda de valencia se encuentran en un solo punto. Esto querría decir que no cuesta energía poner a un electrón a conducir electricidad en este tipo de materiales. Entonces basta un pequeño dopaje en la muestra y de entrada ya tenemos electrones que están circulando en el material. Quizás de entre todas estas propiedades que son muy llamativas desde el punto de vista tecnológico, una de las más remarcables, una de las más interesantes, es que las excitaciones los portadores de carga del material tienen un comportamiento relativista, es decir, se comportan como fermiones de Dirac que no tienen masa. Entonces, este descubrimiento lo que hace es que conecta de forma natural toda la física que se hace en los aceleradores de partículas, donde efectivamente las partículas que están ahí son descritas por fermiones de Dirac y están haciendo los experimentos a tan altas energías que las masas podrían ser simplemente despreciables, simplemente son las energías tan grandes que las masas no juegan para fines prácticos de ver los experimentos. Entonces, con esta conexión, el estudio de este material permitía no solo abrir oportunidades de desarrollo
para la parte tecnológica, sino también conectar ideas que se exploran de manera cotidiana y natural en otros sistemas físicos, que en este caso involucran sistemas subatómicos. Estamos hablando de la física de las interacciones fundamentales, y esto a través precisamente de una ecuación de Dirac, contrario a una ecuación de Schrödinger típica que uno tiene que resolver para encontrar las propiedades de los semiconductores que juegan en los dispositivos que no son familiares en todo nuestra experiencia cotidiana. ¿Cómo se pudo establecer esto? Pues para poder ver algunas cosas interesantes de este material, lo que se hizo es ponerlo inmerso en un campo magnético uniforme. Nosotros sabemos clásicamente que las partículas cargadas lo que describen son trayectorias en forma de hélice alrededor de las líneas de campo. Y cuando nosotros nos vamos a describir partículas cuánticas que también están inmersas en campos electromagnéticos, vemos que las trayectorias también, o los estados de Landau, describen trayectorias que también son circulares alrededor de las líneas de campo, pero cuyos estados de energía están separados en pasos enteros de la intensidad del campo que se aplique para obtener este montaje experimental. Sin embargo, cuando se hace ese experimento en grafeno, una de las cosas que se observa es que los niveles de energía no están separados de forma equispaciada, sino siguen un escalamiento que va con la raíz cuadrada del campo magnético aplicado. Eso solo se puede entender si las partículas cargadas en este material obedecen ecuaciones de movimiento que son lineales en la energía y el momento, y el candidato natural para describir ese tipo de sistemas es la ecuación de Dirac. Esto se sigue de una manera muy estándar, ya el cálculo es tan fundamental que quien estudia este tipo de sistemas lo puede hacer en 2 minutos o menos. Y es que cuando uno quiere estudiar la estructura de bandas del grafeno, cuando uno quiere ver cómo los electrones van a conducir o no electricidad en este material, pues uno tiene que empezar de la estructura cristalina del material. ¿Qué quiere decir la estructura cristalina? Pues irse a la descripción del panal de abejas. En el lado izquierdo tenemos cómo se ve precisamente la red cristalina, es decir, los átomos directamente en la muestra. Un arreglo hexagonal no tiene las características de una red de Bravais. Los desplazamientos que nosotros pudiéramos hacer para caracterizar cada punto de la red no nos permiten tener una descripción unificada. Entonces, lo que se hace para modelar este tipo de sistemas es hacerlo a través de dos subredes triangulares que están entrelazadas entre sí. Entonces, por eso es que ahí en el dibujito tenemos unos átomos que están pintados de verde y unos átomos que están pintados de rojo. Los que están pintados de verde son esta red triangular a la cual nos vamos a referir como sublátice A, por decir algo, y los que están en rojo son los de la sublátice B. Entonces, la separación entre átomos en el arreglo hexagonal es alrededor de 1.4 angstroms, entonces es más o menos el tamaño de una muestra de grafeno. Y para poderlo describir necesitamos un par de vectores que se llaman vectores primitivos, que son ese A1 y A2 que están señalados ahí. La zona sombreada que está ahí corresponde a la zona de Brillouin, que es donde uno realiza típicamente el estudio. Lo que es remarcable es que nosotros queremos saber, nos preguntamos cuál es la probabilidad de que un electrón que esté, por ejemplo, en un átomo de carbono rojo, haga tunelaje a algún átomo de carbono de sus vecinos cercanos. Y lo interesante es que el átomo de carbono rojo tiene como vecinos cercanos puros átomos verdes. Y los átomos verdes tienen como vecinos cercanos puros átomos rojos. Entonces, esto lo que hace es que la descripción sea de una red bipartita, es decir, que tienen dos átomos ahí que tenemos que tomar en cuenta. Y estas
este tipo de redes bipartita naturalmente nos llevan a que podemos describir la función de onda de los electrones como una función vectorial con dos componentes. En esta figura, del lado derecho, tenemos también un hexágono, pero esta describe la red recíproca, es decir, cómo se ve la red cristalina, pero en el espacio de momentos. Y en esta red recíproca resulta que también tenemos que tiene estructura hexagonal y la zona que llamamos la primera zona de Brillouin también se transfiere a la red recíproca de esa manera. Y ahí sobresalen dos puntos que están llamados K y K' en esta figura, que son precisamente un par de puntos que son inequivalentes para empezar, porque a través de rotaciones podríamos obtener los rojos, a través de rotaciones de K obtenemos todos los puntos rojos, o a través de las rotaciones de K' todos los puntos verdes, pero K y K' no se pueden relacionar, no son equivalentes entre sí. Bueno, en estos puntos sucede que la relación que hay entre la energía y el momentum tiene un mínimo. De hecho, se anula en esos puntos. Y lo que uno obtiene cuando hace el análisis de tight binding es esta estructura que típicamente se ve en casi todas las charlas que tienen que ver con grafeno. En la parte de abajo se observa la banda de valencia de este material, la parte naranja, la parte de conducción. Y vemos que es precisamente cerca de estos puntos K y K', que se llaman en la literatura los puntos de Dirac, la relación entre la energía y el momentum de los portadores de carga es lineal, es en forma de conos con sección transversa circular. Y es precisamente esta observación la que nos dice que cerca de esos puntos de Dirac, la ecuación de movimiento se comporta como, es análoga desde el punto de vista matemático a la ecuación de Dirac. La diferencia es que en la ecuación de Dirac original, la velocidad de la luz es reemplazada por lo que en este sistema se llama la velocidad de Fermi. Que dicho sea de paso, tiene las mismas características que la velocidad de la luz. Es la máxima que puede alcanzar el material, es independiente de la energía y entonces uno puede describir o puede hacer una teoría de la relatividad especial con respecto a esta velocidad de Fermi. Entonces, lo que decimos es que el hamiltoniano efectivo para la descripción de los portadores de carga en el material tiene la forma de una ecuación de Dirac. Con la función va a tener solamente dos componentes. En principio tendría 4 componentes, pero una estaría asociada al punto de Dirac que se llama K y el otro que es el punto de Dirac K'. Y aquí la pregunta es, el spin de los electrones todavía es un grado de libertad que en este momento no se ha incluido. Entonces, lo que en la ecuación de Dirac original corresponde al spin, en esta que está escrita aquí corresponde a una cantidad que se llama el pseudo spin, que básicamente nos dice a cuál látiz o sublátice estamos nosotros asociando los electrones que estamos describiendo. Bueno, eso es más o menos el escenario canónico que aprendemos con las muestras más limpias de grafeno y es como nosotros podríamos empezar a incluir las interacciones. Pero sucede, esto estamos hablando de hace ya más poco tiempo, alrededor del año 2012 o alguna cosa así, se empezaron a estudiar algunas situaciones donde las propiedades electrónicas, sobre todo del grafeno, se ven modificadas ante la presencia de varios agentes. Algunos son impurezas, pero otro tipo muy interesante es deformaciones de este arreglo cristalino. Sucede que cuando uno cuando uno ejerce una deformación mecánica en la membrana de grafeno, dentro de las ecuaciones de movimiento, dicha deformación aparece como un campo magnético, pero es un campo magnético muy especial, pero se llama pseudomagnético, que tiene una orientación para los electrones de una sublátice y una orientación para los electrones de la siguiente. Entonces, este tipo de estudios de campos pseudomagnéticos generados por deformaciones
es una alternativa que ha surgido recientemente para nosotros modificar a medida, estoy exagerando el término, pero en la medida que a nosotros nos interesa, cambiar las propiedades de conducción del material en favor de poner alguna deformación sobre la membrana que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si se hace una deformación uniaxial, y pensamos que es homogénea, la misma deformación a lo largo de toda la látice, lo que va a suceder es que, por ejemplo, en este dibujo que extraje de la referencia ahí mostrada, se ven tres situaciones. En el cuadro del medio se ve un corte transversal a los conos de Dirac que se generan precisamente por efectos de poner un campo magnético uniforme, así de esa manera. Entonces, ahí vemos la simetría esférica, completamente cilíndrica, como ustedes lo quieran ver, estamos en el plano, y vemos a que más o menos que la distribución de niveles de landau que tenemos. Del lado izquierdo y del lado derecho, las secciones transversas de estos conos se han cambiado a secciones elípticas. Y esto es porque ahí mismo en la figura se sugiere una deformación, un estiramiento de la red, uno en una dirección y el otro en otra dirección. Entonces, aquí el efecto de esto es precisamente ver la deformación o el cambio que van a tener estos niveles de energía por efectos de incluir una deformación mecánica dentro del sistema. Otro ejemplo es este que estamos mostrando aquí, donde se hace una deformación triaxial a la membrana de grafeno. En principio es una deformación complicada, no me interesan tanto los detalles en este momento, solo decir que este tipo de deformaciones se elonga la membrana de grafeno alrededor de los tres lados, por eso es triaxial. Lo que hace es que justo en el centro, lo que está sugerido aquí en el círculo que estamos dibujando, se genera una zona donde hay un campo magnético que es esencialmente uniforme. ¿Y cómo se dieron cuenta que es esencialmente uniforme? Cuando se empieza a medir la densidad de estados, antes de hacer la deformación, pues se tienen las bandas de conducción y las bandas de valencia completamente llenos porque los electrones aquí en el material pueden ocupar cualquiera de esos estados. Pero al hacer una deformación de este tipo, se empieza a ver que los electrones ya no pueden ocupar cualquier estado, ya tienen que ocupar estados discretos. Y además, estos estados discretos están en correspondencia uno a uno con aquellos que se obtendrían de haber puesto un campo magnético encima. Es decir, estos estados son también estados de Landau. Está muy interesante porque una deformación mecánica induce de manera natural la cuantización de los niveles de energía para los electrones en este material. Entonces, queremos decir con esto que hay varias maneras de que estas deformaciones mecánicas van a cambiar las propiedades del material. En forma general, lo que sucede es poner una deformación es equivalente a que en esta zona de Brillouin estemos desplazando los puntos de Dirac, es decir, con respecto a los puntos que corresponden en la muestra sin deformaciones, pero además la sección transversa de los conos de Dirac cambia, en lugar de ser circular, ya va a ser elíptica. Todo esto se puede codificar también si nosotros nos imaginamos que la velocidad de Fermi, en lugar de ser una cantidad, bueno, en este caso escalar, pues estamos hablando en su forma escalar, la forma de la magnitud, lo que sucede es que esta cantidad se vuelve tensorial. Depende de en qué dirección se esté haciendo la deformación, así va a ser la velocidad de Fermi que nosotros obtengamos. Entonces, de entrada, el escenario general para estudiar este tipo de deformaciones en grafeno es el de estudiarlos desde un punto de vista de una ecuación de Dirac inhomogénea, donde la inhomogeneidad precisamente se refleja en que la velocidad de Fermi en cada dirección es distinta. Puede ser que dependa o no de las coordenadas, dependiendo de la forma
en la que uno induce precisamente la deformación de la membrana. Y entonces, aprovechando que uno puede mover y desplazar los conos de Dirac, hay técnicas que ya permiten tener materiales exactamente con la estructura de bandas que uno desea. Es decir, uno puede hacer colapsar, hacer desaparecer o juntar y fusionar conos de Dirac en los materiales a través de técnicas experimentales, y entonces se dice que hay muchos materiales anisotrópicos que todavía se rigen bajo esta ecuación de Dirac dos-dimensional, pero que se pueden hacer a la medida en el laboratorio. A la medida otra vez es una exageración, pero lo que decimos es que uno puede manipular las propiedades de estos materiales de manera controlada. Bueno, eso es lo interesante de los materiales, en el caso de grafeno, y por eso es que es tan relevante estudiar la dinámica de los portadores de carga en presencia de campos, ya sea magnéticos o campos pseudomagnéticos. Ahora, ya desde cuando nosotros nos resolvemos el problema mecánico cuántico de una partícula no relativista, por ejemplo, inmersa en un campo magnético, sabemos que esto es de alguna manera equivalente a estudiar un oscilador armónico cuántico. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, el oscilador armónico cuántico es el ejemplo canónico que nos gusta estudiar en la mecánica cuántica, porque podemos explorar muchas facetas de este sistema y en cada una de ellas vamos a encontrar alguna información física relevante que nos vaya a ser de interés. En este caso, para el oscilador armónico cuántico, ya se sabe, o sea, se ha planteado desde los orígenes de la mecánica cuántica, que se pueden introducir estos estados coherentes, y estos estados son aquella descripción semiclásica precisamente de cómo se ve una partícula inmersa en un potencial cuadrático. Uno puede describir este tipo de estados de varias maneras. Un camino, por ejemplo, es tomarlos o construirlos como eigenestados del operador de aniquilación. Hay otros esquemas de construcción de los estados coherentes, por ejemplo, operador de desplazamientos, actúan sobre estados fundamentales, etcétera, etcétera. Entonces, esto se basa en las propiedades algebraicas de este sistema oscilador armónico cuántico, porque nosotros podemos resolver este sistema en base a los operadores de ascenso y descenso, operadores de escalera, que sabemos desde nuestros cursos elementales de mecánica cuántica que satisfacen esa álgebra que está ahí en términos de Aya-Daga, y donde hemos introducido además el operador de número que nos cuenta las excitaciones que vamos a tener en cada nivel de energía que tenemos allá. Lo que se puede hacer para estudiar este tipo de sistemas de una manera más robusta y más amplia, más amplificada, es deformar esta álgebra de los operadores de ascenso y descenso en favor de introducir una función que en este momento voy a pensar que es genérica de el operador de número que está ahí. Esta función hay que tomarle algunas propiedades en general que nos permitan todavía construir estados coherentes sin que se nos salgan del espacio de Hilbert que estamos explorando. Bueno, lo interesante es que los operadores deformados Aya-Daga minúsculas, ahora se pueden escribir en favor de estos Aya-Daga mayúsculas que tienen estas características en términos de la función de deformación y que todavía satisfacen esta álgebra que tenemos aquí. Entonces, eligiendo inteligentemente, convenientemente esta función, uno puede también agarrar para este tipo de sistemas y construir estados coherentes no lineales. Entonces, el camino que nosotros elegimos para construirlos es a través de eigenestados del operador deformado de aniquilación A, donde estamos permitiendo que los eigenvalores efectivamente sean números complejos. Entonces, esta idea la vamos a aterrizar en un sistema muy particular que es grafeno. Y lo vamos a poner en situación donde hemos realizado una deformación uniaxial homogénea.
Entonces, lo que vamos a imaginarnos es que simplemente estamos deformando la sección transversa de los conos de Dirac por efectos de esa deformación. Y la dinámica, obviamente, la describimos a través de una ecuación de Dirac inhomogénea. Inhomogénea porque la velocidad en X es distinta que la velocidad en Y. Y además vamos a introducir interacciones con campos electromagnéticos que en este momento vamos a pensar que están externos, no necesitamos complicarnos cuál es el origen. Y entonces, a través de la sustitución mínima o del acoplamiento mínimo, nosotros introducimos las interacciones de estos electrones con un campo externo que nos estamos imaginando es perpendicular precisamente a la muestra. Entonces, lo que hacemos es escribir la función de onda correspondiente como función de dos componentes, y además vamos a estar pensando que podemos factorizar una de las coordenadas, es decir, la coordenada a lo largo del eje Y la vamos a poder escribir como una partícula libre, y vamos a pensar que tenemos toda la dinámica sobre la coordenada X. Esto es equivalente a utilizar una norma de Landau para describir el campo externo. Y nosotros cuando hacemos esta descomposición, la ecuación de movimiento se traduce en un sistema de ecuaciones acopladas para las componentes más y menos del spinor que tenemos aquí. Y vienen factores de la velocidad de Fermi por todos lados, entonces tenemos que tomarlos en cuenta con cuidado. La manera de desacoplar es estándar, se toma la solución de un lado, se inserta del otro lado y se lleva el sistema, en lugar de tener ecuaciones lineales, a ecuaciones de segundo orden. Y en este caso, pues tenemos que se pueden escribir en forma de ecuaciones de Schrödinger independientes para cada componente, en un potencial efectivo que tiene esta cara que se muestra en la ecuación 6. Lo relevante de este potencial es que aparece este número Z, que de alguna manera nos está midiendo la anisotropía, porque si decimos que es mayor o menor que 1, estamos pensando que la velocidad de Fermi es mayor o menor en una dirección que en la otra. Entonces, para escribir el campo uniforme externo, pues tomamos explícitamente la norma de Landau, y si definimos la frecuencia de Bohr, en este caso, incluyendo precisamente el factor de deformación, tenemos que nuestro sistema tiene una estructura supersimétrica en el sentido de la mecánica cuántica, donde los potenciales compañeros, los pares compañeros supersimétricos, tienen esta estructura que acabamos de escribir. Y los sistemas se pueden resolver de manera estándar, trivialmente, y lo que vemos básicamente es que se parecen mucho a los estados de Landau convencionales para partículas relativistas, excepto por este factor de corrección que nos dice en qué dirección, o que nos mide de alguna manera la anisotropía en la dirección que estamos nosotros generándola. Las eigenfunciones, pues son las eigenfunciones propias de oscilador armónico, que las podemos escribir en términos de los polinomios de Hermite y los factores gaussianos que se requieren. Y entonces con esto nosotros reconstruimos cómo se ven los estados o pseudoespinoriales para el sistema de grafeno deformado. La densidad de probabilidad, que es una de las primeras cantidades que podemos obtener directamente de las funciones de onda, se ve de esta manera. Por ejemplo, tenemos el estado fundamental, primer estado excitado, y los estados excitados que están ahí de alguna manera, y vemos cómo se afectan en este eje de Z cuando estamos considerando deformaciones en una o en la otra dirección. La densidad de probabilidad es mayor a medida que Z es cercana a 0, y parece que se va atenuando cuando Z va creciendo. Entonces es un comportamiento general para todos los estados de los electrones en esta configuración. Entonces, lo que queremos hacer para este sistema es construirnos estados coherentes. Ya que tenemos soluciones tipo oscilador, pues vamos a construir estados coherentes tipo oscilador armónico. Y vamos a definir unos operadores que le vamos a llamar teta más y menos, que son adimensionales y que tienen esta cara que tenemos en la ecuación 14. Es trivial ver que estos satisfacen una álgebra muy parecida a la que tenemos con los operadores de escalera del oscilador armónico. Entonces decimos que los operadores que están aquí
generan un álgebra de Heisenberg y Weyl, que nos va a servir para la construcción de los estados coherentes. Lo que tenemos que ver es cuál es la acción precisamente de estos operadores sobre las componentes de nuestro spinor, y es algo muy directo de realizar, que tienen el comportamiento que esperamos de los operadores de escalera. Bueno, en términos de estos operadores, lo que vamos a hacer es construirnos un hamiltoniano de Dirac, y lo vamos a hacer un hamiltoniano con componentes fuera de la diagonal, y que en cada una de las entradas tienen al operador teta menos o al operador teta más. Y este hamiltoniano lo vamos a hacer actuar sobre precisamente las funciones de onda que nosotros hemos calculado antes. Lo que vamos a hacer para ponerle un poquito más de carnita al asunto es lo siguiente. Vamos a introducir un operador de aniquilación deformado. Quiere decir que vamos a poner una función del operador de número que va a aparecer en esta relación matricial 19. Y además vamos a introducir una fase delta para que nos permita tener representaciones de estos operadores que sean en términos de matrices diagonales o matrices que que tengan componentes fuera de la diagonal también. Entonces, las propiedades de estos operadores matriciales nos permiten relacionar el que va con signo más y el que va con signo menos de esta manera. Y lo que nosotros queremos hacer, entonces, es ver la acción de uno de estos operadores sobre los estados que calculamos antes. Entonces, aquí se aparece la fase y aquí se aparece la función del operador de número que estamos considerando, y esto es lo que nosotros vamos a estudiar un poquito más en detalle. El operador de número, por cierto, lo definimos de la manera estándar, ¿no? De estas formas. Es directo observar que el álgebra que cierra, ¿no? o que se genera con estos operadores tiene esta representación matricial donde la función omega depende precisamente del operador de número y tiene esta cara que está aquí. Entonces, si tenemos que la función del operador de número es igual a la identidad, estos operadores tienen el álgebra estándar de los operadores de creación y aniquilación. Lo que vamos a hacer, entonces, tomarnos los estados coherentes no lineales, como las eigenfunciones precisamente del operador teta menos, que está aquí. Y otra vez nos vamos a permitir que ese alfa sea un número complejo. Número complejo quiere decir que lo puedo escribir como un módulo y una fase. Entonces vamos a tener que buscar combinaciones de los estados de oscilador armónico o de partícula en el campo magnético de esa manera. Y cuando lo ponemos esto en nuestras ecuaciones de eigenvalores, nos introduce una relación que hay entre los coeficientes de expansión que tenemos aquí. Tenemos esta relación de recurrencia que tenemos acá, donde aquí hemos puesto este alfa tilde como el alfa que el mismo número complejo lleva una fase, multiplicado por una fase que nos da la representación matricial diagonal o fuera de la diagonal para los operadores de aniquilación. Y entonces lo que vamos a calcular con estos estados es varias cosas que son estándar, como la densidad de probabilidad, la energía promedio, la distribución entre el número de ocupación, que de alguna manera nos está diciendo cuáles de los coeficientes acá en esta suma son los que tienen mayor preponderancia en la combinación lineal que estamos construyendo. Y sobre todo vamos a ver, comparados con los estados clásicos, cuál es la relación de incertidumbre que se genera. Acá lo interesante es que teníamos podemos hacerlo esto de una manera muy directa si introducimos este operador matricial S y su cuadrado, que tienen estas propiedades, de manera que si yo puedo estudiar la variancia de estos operadores sobre los estados que construya, automáticamente puedo obtener la correspondiente entre las coordenadas y los momentos. Entonces puedo de manera directa ver qué tanto se alejan de ser estados de mínima incertidumbre. Entonces, la manera de hacerlo es, pues vamos eligiéndonos algunas formas para F y vamos viendo qué estamos obteniendo. Entonces, una de las maneras de proceder es tomar F de 1 que sea distinto de 0
Pero entonces una manera de hacerlo es tomando que el siguiente nivel, n+1, ya sea igual a 1. En este caso, las combinaciones lineales que podemos construir eh, sacan el estado fundamental y luego combinan en estos coeficientes el resto de los estados excitados de nuestro sistema. Noten que aquí viene el eigenvalor alfa tilde, es decir, aquel número complejo que encima trae una fase que nos dice cuál es la representación de los operadores que estamos utilizando. Entonces, es cuestión de hacer el álgebra con mucho cuidado, pero uno puede de manera directa encontrar la densidad de probabilidad que tiene esta expresión que se ve muy complicada, pero que uno puede seguir la pista de dónde surgió cada uno de los términos. Entonces, tenemos el estado fundamental y luego combinaciones de los estados dados de esta manera. Si dibujamos nosotros esta densidad de probabilidad, lo que vamos a observar es que dependiendo de cómo es el eigenvalor del operador de aniquilación que estamos teniendo, vamos a tener posibles configuraciones. ¿A qué me refiero? Sobre el eje X, que está aquí el eje horizontal, el módulo del eigenvalor que estamos considerando nos está diciendo dónde se va a obtener el máximo de esta densidad de probabilidad. Entonces, sobre el eje X va a ir desplazando precisamente el valor del máximo a medida que nosotros estemos cambiando cuánto vale el módulo del número complejo. Cambiar la fase del módulo de este número complejo, de este eigenvalor, lo que nos describe son trayectorias que son periódicas. Aquí en este espacio, en este espacio donde pintamos los contornos de la densidad de probabilidad, y las dos figuras que estoy poniendo aquí son para dos posibles valores de la elongación que estamos influyendo precisamente en la membrana de grafeno. Esta es una elongación más pequeña, esta es una elongación más grande, y entonces aquí vemos que si estiramos la membrana en una dirección, la densidad de probabilidad se va a acomodar de un lado o se va a acomodar de otro de una manera sistemática. Y a través precisamente de este tipo de trayectorias que son periódicas. Si lo que nosotros estamos interesados en explorar es qué tan clásicos son estos estados, pues tenemos que estudiar precisamente la relación de incertidumbre. Los estados clásicos en esta figura tridimensional corresponden a aquellos que están precisamente en 0.5, que en el color querría decir este azul que está aquí. Entonces es muy interesante que cuando el módulo del eigenvalor es cercano a 0 o es muy grande, nosotros tenemos que estos estados se parecen mucho a los estados clásicos. Pero hay una región tanto del valor absoluto de este eigenvalor como de la fase donde aparecen características que son genuinamente cuánticas, es decir, que son no clásicas y que podríamos estudiar y que podríamos tener relacionados con algún montaje experimental. La energía promedio es muy interesante. Tiene este factor de deformación, de deformación de la red del grafeno, por encima de lo que sería la corrección en una muestra sin ninguna deformación. Entonces, simplemente se hace el reescalamiento conducente para saber cómo es la energía promedio en este tipo de estados. Solo para contrastar, vamos a elegir otro F. Ahora vamos a tener que F de 1 sea 0, pero F de 2 es distinto de 0. Y esto lo podemos pensar si tenemos esta otra función g de n que tiene esta característica que tenemos aquí. Entonces aquí los estados lineales ahora están contando todos con los coeficientes correspondientes. Es decir, aquí no estamos incluyendo el término fundamental, el estado fundamental no está contenido en esta combinación de estados que corresponden a los estados coherentes no locales. Aquí podemos calcular la densidad de probabilidad una vez más y vemos que efectivamente tiene gran parecido con el caso anterior. Dependiendo del módulo del eigenvalor, esta tiene un desplazamiento sobre la coordenada X, pero sigue trayectorias periódicas sobre la coordenada angular, sobre la fase.
En la relación de incertidumbre, aquí vemos algo que contrasta con el caso anterior. Estos estados van a ser muy cercanos a los estados clásicos, siempre y cuando el eigenvalor de este operador de aniquilación deformado sea grande. Para valores pequeños no tenemos circunstancias o situaciones donde estos estados sean clásicos. Y así como los construimos en la norma de Landau, también lo podemos hacer en la norma simétrica. Recuérdense que la norma simétrica es aquella que exalta la simetría axial, que tiene precisamente el problema de una partícula cargada en un campo transverso a la muestra. Y en este caso, el hamiltoniano, pues toma esta forma que tenemos acá, en términos de estos operadores de escalera que ahora involucran a dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. La motivación de hacer esto es porque queremos ver ahora este tipo de efectos sobre las dos coordenadas de la lámina en los estados coherentes. Uno puede resolver el problema y ahora la solución se expresa en términos de dos números cuánticos m y n que van a corresponder, lo voy a decir enseguida, a dos operadores de número que estamos considerando y van a escribirse en términos de los polinomios asociados de la que están por acá. Lo que vamos a decir es que las etiquetas corresponden a dos operadores de número, unos que van a estar asociados sobre la primera, sobre los n's, y otros que van a estar relacionados con los m's. Y estos estados también van a ser estados propios de un operador de tipo momento angular, que es la resta de esos dos operadores de número, que se puede escribir de esa manera. Con este operador de momento angular, podemos describir un operador de momento angular total que tiene la parte orbital y una parte que lo voy a asociar con el spin de alguna manera. Y vamos a tener que los estados propios van a tener van a ser también estados propios de este JZ. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar los estados coherentes, pues tenemos que recordar si hay dos operadores de número, hay dos operadores de aniquilación que puedo describir. Uno que lleva los operadores A y uno que lleva los operadores B, de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es encontrarnos cuál es la acción de estos operadores sobre mis estados, que otra vez, este delta nos dice si la representación matricial es diagonal o fuera de la diagonal. Y lo que hacemos es construir los correspondientes estados propios del operador de aniquilación de cada una de estas especies. Y estamos pensando que los eigenvalores van a ser números complejos. Entonces, esto es un ejercicio muy directo, se puede hacer con álgebra ordinaria, y entonces los estados coherentes son estos que tienen la forma de la ecuación 53, donde la variable que estamos definiendo aquí como z sabe de la deformación de la membrana a través de esta relación, es decir, a través de una coordenada como de una elipse, sobre una elipse. La densidad de probabilidad, en este caso, depende de los dos números cuánticos y tiene esta expresión que está aquí, y la energía promedio tiene esta expresión que está aquí. Solo para contrastar y decir que estas expresiones tienen algo de información, aquí es como se ve la densidad de probabilidad para el caso ideal, precisamente en la columna del centro, y cuando la elongación es en una dirección o en la otra dirección, en las columnas número 1 y número 3 de ese gráfico. Y también la energía promedio, aquí podemos darnos cuenta directamente que otra vez hay un factor global que es el que está de alguna manera redefiniendo la velocidad de Fermi debido precisamente a la deformación, pero excepto por eso tienen el perfil de promedios de energía que se tendrían en el caso ideal para valores de momento angular que son negativos o positivos o cero. Entonces, solo para concluir, déjenme decir que la deformatrónica o straintronics, como se conoce en inglés, ha surgido como el campo que estudia las modificaciones de propiedades eléctricas en materiales de Dirac bidimensionales, en particular el grafeno, mediante deformaciones mecánicas.
Estos materiales se pueden crear, se pueden generar en los laboratorios, además de hacer las simulaciones computacionales que uno también podría estudiar. Y para este tipo de materiales hemos podido, de momento, construir estados coherentes. Para una deformación uniaxial y homogénea, estos estados pueden construirse usando diferentes normas para usar el campo, para definir el campo magnético externo. Y el efecto de la anisotropía se muestra directamente tanto en las densidades de probabilidad como en otras cantidades observables relevantes en la descripción de estos estados coherentes. Hay extensiones naturales, que quiere decir hay que estudiar los aspectos puramente cuánticos de estos estados, anti-bunching, squeezing, todas estas cosas, y tratar de ver si se pueden construir para otra clase de deformaciones que uno pueda generar en grafeno o en otros materiales, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que aquí se pueden hacer. Entonces, por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Una excelente plática. Ya saben, la cultura acá de las pláticas virtuales, hay que aplaudir con la reacción. Entonces pasamos a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay una pregunta, en lo que se van convenciendo, yo tengo una pregunta. Cuando construyes tus operadores para dar lugar a los estados coherentes no lineales, estos operadores de creación y aniquilación, por ejemplo, vi en el último caso en la ecuación 47, me parece que, bueno, la primera pregunta es si hay alguna manera estándar de por qué tienen esta estructura, ¿no? Y la otra es, pareciera como que estos A y B, uno los puede construir como utilizando una rotación, algo así, ¿no? Digamos, con estos cosenos y senos. Sí, ¿Hay alguna razón de por qué se construyen de esta forma? A ver, la motivación para construirlos de forma matricial es precisamente que pudieran llegar a un álgebra que se parezca al álgebra de los operadores de creación y aniquilación del caso lineal, cuando la función esta no lineal que tengamos toma los valores particulares. Esta representación la va construyendo uno a mano pensando que es la más general que se puede dar. No es única, hay transformaciones que se pueden hacer para resaltar alguna propiedad que tú quieras precisamente de estos operadores. Aquí tenemos dos fases metidas, esta fase delta y esta fase eta. Cuando nosotros elegimos valores particulares de estas fases, podríamos tener situaciones donde los operadores son solamente diagonales, o sea, es como dos cosas que van cada una por su lado, o efectivamente están rotados de alguna manera. Esta rotación sí se refleja, por ejemplo, en las densidades de probabilidad, porque tú podrías ver en dónde está el máximo de la densidad de probabilidad de tus estados y esta está codificada precisamente en qué fue la fase que tú escogiste para representar a tus operadores. Ok. Muy interesante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, jóvenes? Anímense. Y bueno, una vez que ya construyes tus estados coherentes no lineales, digamos, además de la densidad de probabilidad que mencionas, y por ejemplo, el valor esperado de la energía, digamos, ¿hay alguna otra cantidad física, digamos, asociada con las propiedades del material en las que dependa directamente los estados coherentes? O sea, digamos que si yo elijo un estado u otro, yo lo pueda detectar, no sé, en alguna de las propiedades, no sé, conductividad o alguna otra propiedad del material. De alguna manera, en tu construcción de los estados coherentes, cuando tú eliges un perfil o una forma particular de la función no lineal,
tú estás excluyendo algunos estados que van a jugar para formarte el estado coherente no lineal. O sea, tú podrías excluir, por ejemplo, al estado fundamental, al primer estado excitado, al estado excitado número 23, por alguna razón te interesa ver eso. Ok. Y entonces, si tú quieres ver alguna fenomenología que sucede precisamente en ese estado que tú estás excluyendo, es la manera en la que podrías tú darte cuenta cuál es el efecto de que está ahí o no en la construcción de tu estado coherente. Ok. Ok, pues está muy interesante, Alfredo. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta, si se Sí, puede. claro. Adelante, Aldo. Digo, no sé si entendí bien, pero en algún momento mencionaste que se creaba o se podía escribir algo así como un potencial supersimétrico. O sea, no sé si la pregunta quepa, pero ¿juega algún papel esta supersimetría en estos niveles? Supongo que es lo que le llaman este, SUSY Quantum Mechanics, algo así, ¿no? Digo, no sé si... Efectivamente, ¿Sí? sí, efectivamente, aquí este sistema de una partícula relativista cargada inmersa en un campo magnético tiene esta estructura supersimétrica en términos de la mecánica cuántica, esa es SUSY QM. Sí. Y entonces uno la aprovecha de una manera muy, si quieres, muy ingenua, porque lo que tú quieres es construirte los estados estos que están aquí. Y entonces cuando lo haces, eventualmente lo que, me regreso un poquito, lo que haces es plantear un sistema de ecuaciones de tipo Schrödinger, o sea, no lineales, pero cuyos potenciales tienen unas propiedades, estas propiedades de simetría que te permiten relacionar los espectros correspondientes. Y entonces eso es lo que tú explotas en la construcción, pero podrías no necesariamente tener esa situación donde hay una simetría presente, ¿no? Una supersimetría. Ah, ok. O sea, solamente es como, bueno, se presenta la oportunidad y uno aprovecha a reescribir Sí, sí, esto. me la encontré en el camino, entonces déjame explotarla para construirme mi espectro. Eso es lo Ya, que... ya, ok, pero realmente no es como realizar supersimetría de alguna manera o... a ver, Digo, es muy esta sí aventurado. se, esta sí se realiza, o sea, no la Ok, supersimetría como se ve, como uno la postula típicamente en las interacciones fundamentales. sí. Pero esta sí se ve porque tú puedes comparar los espectros de energía. Por ejemplo, si nos vamos, déjame regresar un poquito aquí a este tipo de espectros de energía. Si tú los comparas, aquí efectivamente, si ves el de un potencial y el del otro, están uno encima del otro, excepto quizás por el estado fundamental, que es la manera en la que se realiza la supersimetría en la mecánica cuántica. Ahí de alguna manera se refleja y tú dices, pues ahí están contenidos o ahí tengo mi supersimetría vista. Pero no es aquella que dice, acá tengo mis fermiones por un lado y mis bosones por otro lado que se unifican en esta descripción. Sí, sí. Ok, ok, gracias. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pero no se vayan a amontonar. Ok, no, pues está muy bien, Alfredo. Pues si nadie más tiene preguntas, yo creo que aquí le vamos a dejar. Y pues muchísimas gracias, Alfredo, por tu plática, ¿no? Fue bastante grata. No, a la orden, Pavel, a la orden. Ya nada más, si puedes esperarte un ratito Sí, eh, con todo gusto. para hacer la entrevista, Sí, en lo que se van los compañeros, les pido de favor si pueden retirar la sala. Muchas gracias por haber venido, y ahorita hacemos la entrevista. muy bien, dejo de compartir la pantalla. Sí. Okay. Muchas gracias, saludos. Saludos, saludos. Saludos, Aldo. Sí. Pues ahí está bien interesante, fíjate, ahorita que estaba
con los niveles de Landau, Alfredo, Sí. justamente con un colega, un compañero que de hecho, bueno, fue un estudiante de licenciatura, se fue a estudiar con Gerardo García Naumis, la Ah, qué maestría, bien. Ajá. pero con él pues quedó pendiente ahí un trabajo eh, en donde también trabajamos con los niveles de Landau, pero para estudiar estos efectos eh, como el efecto Hall-Van-Halfen o bueno, en un futuro quisiéramos también tratar el efecto Hall, pero acá, por ejemplo, con estos grafeno deformado que tienes, ¿no? En estas dos direcciones BX, BY, quizá también se puedan encontrar anisotropías en este tipo de fenómenos, ¿no? Diamagnéticos. Es probable que se induzcan, porque fíjate, lo bonito de este tipo de sistemas es que finalmente una deformación se ve genuinamente como un campo magnético. Sí, Entonces, uno podría de alguna manera hacer un tuning del efecto que quieres ver, simplemente poniendo una deformación más grandota o más chiquita en cierta dirección, ¿no? sí, sí, sí. No, pues sí, está muy bien. Sí, de Sí. hecho, con este cuate, pues tenemos la deformación esta por geométrica que yo le llamo, Ujú, o sea, distinguiéndola de la de strain, ¿no? Porque, pues esta deformación es la deformación curvada, ¿no? Que da por un efecto de curvatura, que también da lugar justamente a la presencia de un pseudocampo magnético. ujú. Y entonces, el trabajo que estamos por terminar es justamente analizar este fenómeno del efecto Hall-Van-Halfen. O sea, lo que queremos hacer es, bueno, lo que estamos terminando es cómo se deforma el efecto por la presencia de la curvatura, Ujú. ¿no? O sea, si hay una modificación o no, ¿no? Y un poco en la dirección del hecho de que experimentalmente, hasta donde entiendo, no se ha visto el efecto Hall-Van-Halfen, ¿no? En grafeno. Ujú. Ni siquiera en el grafeno plano, pues, ¿no? No, ni siquiera en el plano, tienes razón. No sé cuál sea la razón, no sé si sea una cuestión experimental de que es complicado o